Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Voces de Fe. El día de hoy tenemos la grata presencia de la doctora veterinaria Griselda Ramos, con quien estaremos compartiendo un poco de su trayectoria y vida en el apostolado de la salud. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar la historia de esta mujer, una mujer que ha vivido una vida llena de desafíos y triunfos. Desde su infancia en Jalapa hasta su carrera como médico veterinario zootecnista, Griselda ha seguido su pasión por la ciencia y la medicina. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando decidió dejar todo atrás para cuidar a sus padres enfermos. En este programa, Griselda nos compartirá su historia de fe, sacrificio y perseverancia y cómo Dios la ha llevado a encontrar su propósito en la pastoral de la salud. Bienvenida. ¡Wow! ¡Qué bonitas palabras! Buenas noches, Montserrat. Buenas noches a todo tu público, al público de Voces de la Fe, aquí en Jalapa. Muy bien. Bueno, ¿quisieras presentarte con nuestro auditorio? Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre completo es Griselda Dionisia Ramos Gurrión Rela. No me pregunten por qué, pero yo siempre corto mi nombre corto, el popular, es Griselda Ramos, y mis amigos me dicen Gris. La gente que me conoce bien me dice Gris, entonces Griselda o Gris está bien. Okay. A tus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Como te comentaba un poquito fuera del aire, estoy muy contenta de conocerte, porque bueno, tuve la oportunidad de escuchar un audio que subieron, lo pueden escuchar también ahí en Quirios. Les vamos a pegar ahí el enlace para que escuchen un poquito más sobre ella. Y bueno, muy agradecida con Dios de tener la oportunidad de conocerte en persona y tener esta plática más allá que una entrevista. Quisiera que fuera una plática entre amigas para que pudieras compartirnos un poquito más sobre tu vida y sobre tu testimonio. No, hombre, yo soy la que estoy agradecida por la invitación. Gracias por interesarse un poco en, más que en mí, en el servicio que hacemos en la Pastoral de la Salud y lo que esta pastoral representa, porque es muy valiosa para, en muchos lugares, no nada más aquí en Jalapa, sino de hecho está la Pastoral de la Salud en toda la República. Ok, muy bien. ¿Qué te parece si platicamos un poquito sobre ti, ¿no? Empezamos a conocerte y de ahí, bueno, nos platicas toda esta maravilla que es la Pastoral de la Salud y cómo es que tú pudiste llegar a encontrar o a tener, mejor dicho, ese encuentro con Dios a través de las situaciones que has vivido a lo largo de tu vida. ¿Nos pudieras platicar, por ejemplo, cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y cómo es que tu fe te ayudó a salir adelante de esto? Nos estamos adelantando mucho, pero bueno, un momento muy, muy difícil, como te lo mencionaba antes, tienes varios momentos en la vida. Tienes muchos, conforme vas cambiando, creciendo, evolucionando, se te presentan desafíos importantes que tienes que presentar. Yo te puedo decir que en mi casa no éramos muy religiosos, pese a que todos estamos bautizados, confirmados y tenemos los sacramentos de primera comunión. Mis papás fueron casados por matrimonio. En fin, vivíamos cerca de Jesús o cerca de Dios, pero no dentro de la casa. No íbamos a misa seguido, etcétera. Entonces, mi acercamiento con Dios sí era cercano, pero no tan fuerte. Entonces, cuando mi papá fallece, no estaba yo preparada para ese evento tan decisivo en mi vida, porque mi papá era todo en la vida. Claro. Mi amigo, mi consejero, mi cuate, mi cómplice de muchas cosas, de cine. Nos encantaban las películas de James Bond y todo eso. Entonces, ante esa pérdida o ante la desaparición de esa persona físicamente, te viene todo, y eso cambió mucho mi vida. Entonces sí me vino a complicar varias cosas emocionales y psicológicas. Ok, muy bien. Bueno, ¿cómo crees que haya nacido el llamado al apostolado? Yo no conocía de la Pastoral de la Salud. De hecho, yo no sabía nada de qué significaba. Y pienso yo que Dios te va poniendo los elementos
y te va abriendo las puertas. Es justamente ante la muerte de mi papá que me viene esta rabia, este coraje, conflictos, discusiones muy fuertes con mi mamá, porque yo quería hacer otras cosas, y estaba haciendo otras cosas con mi vida y de repente me cambió la vida. Entonces, pues empecé a tocar puertas. Y hoy sé que esas puertas se te van abriendo y se te van presentando personas que te van tendiendo la mano y que si tú te dejas ayudar, te dejas sostener por esas manos, entonces te indican un camino el cual va a ser mucho más, pues donde vas a caminar por un sendero bien, un sendero digamos soleado, un sendero bonito, un sendero donde no hay truenos y estruendos y cosas así o cosas muy, tormentas, sino hacia un lugar más apacible. Entonces, primero entré a los talleres de oración y vida, después empecé en la escuela básica y ahí conocí a un sacerdote amigo que es el que mencionó también en mi audio, que es el padre José Luis Ortiz Gómez, que era el rector de la Rectoría de los Sagrados Corazones, valga la redundancia, y ahí en ese apartado pues le platico mi historia, conoce a mi mamá, es un sacerdote joven y pues nos identificamos mucho con su carisma, con su forma de ser, y él también nos escucha a las dos, respectivamente madre e hija, y encontramos en él un apoyo ante esta pérdida del patriarca de la familia. Pues el padre José Luis no es que vino a reemplazar, pero sí nos vino a dar como que una luz a las dos, a mi mamá y a mí. Entonces es un buen amigo que lo hemos conservado todo este tiempo. Y después de conocerlo y todo eso, él me habla de si yo quisiera participar en algún apostolado dentro de la iglesia. Entonces lo primero dije, bueno, déjeme entrar a la liturgia. Me gusta leer el salmo, me gusta proclamar las lecturas y cantar el salmo, proclamar el salmo. Entonces pues en eso me entretuve un rato, pero había algo más, como que no era suficiente, la verdad, porque había otras personas y lo hacían muy bien. Entonces ya tu participación vas, proclamas y te bajas del lambón y ya, ¿no? Entonces no demerito para nada el servicio, pero mi llamado era más fuerte, mi necesidad de ayudar o de recibir algo más era más fuerte. Y entonces cuando hace una solicitud, yo pongo Pastoral de la Salud sin saber absolutamente de qué se trataba. Entonces me topo con la situación de que mi mamá, ante la muerte de mi papá, la salud de mi mamá empezó a deteriorarse más y más y más. Y en el primer año, antes de que cumpliera mi papá 1 año de fallecido, mi mamá cae otra vez en el hospital y por una arritmia cardíaca y le tienen que poner un marcapaso. Entonces corre al hospital, primero corrimos con el cardiólogo particular, en fin, toda una historia, no quiero aburrir a la audiencia. Pero terminamos finalmente con una cirugía y pues un peligro importante porque se le podía parar el corazón si no le conectaban el marcapaso adecuadamente, podía haber complicaciones. Claro. Y como ya había yo vivido la experiencia de mi papá, pues imagínate el nervio y todo eso. Entonces fue impactante. Y ahí fue donde, bueno, poco a poco vas madurando. Así es. El deber, la dedicación y la misión. Finalmente es una misión. Entonces, cuando otro amigo sacerdote me escuchó también en mis dolencias, y él fue el que me indicó y me dijo, aquí está tu apostolado. Ese es tu apostolado. Tu apostolado es cuidar a tu mamá. Entonces al principio dije, ay no, qué horror, ¿no? O sea, ¿por qué me toca a mí? Pero cuando lo ves como misión y cuando lo ves ya con algo más formal, entonces empieza. Y fue hasta el 2021, como lo platico en el audio anterior, que mi mamá cae en falla renal. Nada más tenía ella un riñón, ya nada más tenía el riñón izquierdo. Entonces fue muy difícil ese periodo y ahí fue donde descubro que hay una necesidad impresionante de ayudar a los enfermos. Y no me refiero
a la medicina, a la aspirina, al agua. Es una necesidad de escucha, es una necesidad de acompañamiento, es una necesidad de estar ahí cuando ellos te lo piden. Y a veces simplemente con tu presencia llenas todo. Y eso es muy bonito. Y ahí es donde realmente pues nació en mí un calor, o sea, me dio una devoción muy grande. Y nunca dudé. Desde entonces me incliné mucho por esta pastoral. Muy bien. Bueno, de los momentos difíciles que has enfrentado y cómo lo has superado durante este apostolado, ¿nos puedes platicar un poquito? De los momentos difíciles que he pasado, pues realmente es cuando pierdes a tu enfermito. Sí, claro. Porque te acostumbras con ellos y haces una relación. Buenos días, doña Magda, ¿cómo está usted? Y de repente ya se murió doña Magda. O doña Mati, nos vemos la próxima semana, el domingo. Y no, pues doña Mati falleció el martes. Entonces te queda, ya no las vas a ver. Y por eso yo creo que no es que sean momentos difíciles, sino te entra insisto, la madurez de que cada momento cuenta y tienes que dar lo mejor de ti en ese pequeño espacio de tiempo que tienes con esa persona. Que esa persona se quede con la mejor sonrisa, que se quede con el mejor ánimo. No puedes llegar ahí con tu carga emocional difícil. Al contrario, tienes que brindarles esa ayuda, ese apoyo, ese consuelo, una foto, o que te ofrezcan un vaso con agua y sí, muchas gracias. Y no sé, es algo natural. Perderlos no es fácil, pero cuando tú les dejas algo de ti positivo, entonces piensas que el servicio está bien hecho, que la misión está cumplida. Uh-huh. Y es lo que te debe de dejar como que la sensación más bonita, ¿no? El hecho de decir, estuve, lo disfruté y sé que al final, pues ellos también se llevaron mucho de mí. Sí, ¿no? tuve porque la oportunidad de conocer a muchas personas así, porque en esa, por ejemplo, otra enfermita, bueno, no sé, tengo un poco de casos. Ándale, platícanos algunos. No, una enfermita, no sé. ya también en estado muy, muy débil de postración y muy ya inmóvil casi, pero llegamos y le hicimos oración, le llevábamos la comunión. Voy siempre acompañada con un ministro que lleva la comunión, el agente de pastoral. Si está preparado y si está entrenado y puede dar la comunión, pero es bueno trabajar en equipo y en pares. Entonces una persona reza y otra persona le da el sagrado sacramento. Entonces la señora no hablaba, la señora no decía nada, nada más nos veía, pero estaba alta. Y de repente me dice, yo también me apellido Ramos. Y yo, sí, entonces somos primas. Y se rió. Y esas cosas, cuando tú le sacas una sonrisa a un enfermo que no tiene ninguna ilusión, que solamente su vida es estar así, pues es muy placentero. Muy reconfortante. Sí. Qué bonito. Bueno, es momento de irnos a un corte musical, así es que disfrútenlo. Esta canción dedicada está para alguien muy especial, que aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero en la angustia y la soledad hay un Dios en el cielo que puede ayudar. Y como a tantos Él viene a curar, por tu fe Dios te sanará. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida.
vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. Buenas noches, regresamos a Voces de la Fe. Recuerden que pueden vernos a través de los canales de YouTube, Kyrios, el Centro de la Radio, o desde la app de Kyrios, el Centro de la Radio en línea. Bueno, estamos platicando con Gris. Y bueno, no sé si dentro de, lo que tenemos pendiente de comentar, ¿me pudieras decir qué enfermedades resultan más difíciles de presenciar o de aceptar en la experiencia que has tenido? Todas las enfermedades son difíciles de aceptar. La enfermedad no se acepta. De hecho, les cuesta, incluso a las personas que ya están confrontados con una realidad de cáncer y que el doctor les dice, te quedan 3 meses de vida, pues no, ¿cómo a mí? Pero si estoy muy joven, mis hijos están chicos, cuando te dice o te diagnostican alguna enfermedad, pues siempre es un impacto psicológico al cual te tienes que enfrentar, porque entonces se te viene toda la idea. Y hay diferentes tipos de enfermedades. Las enfermedades que son crónico-degenerativas. Estas son progresivas, irreversibles, uh-huh, y te deterioran paulatinamente, no degeneran tu cuerpo y se van degenerando cada uno de tus órganos poco a poco. Entonces es un morir lentamente, es un morir en vida. Sabes que estás enfermo, y todos estamos expuestos a esas enfermedades. Entonces, ¿cómo una persona supera que todos los días se te están muriendo células, todos los días tienes que tomarte la medicina por el corazón, por la hipertensión, por la diabetes? Hay muchas campañas de prevención y todo eso, pero ya cuando lo tienes, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo afrontas? Esas, y son muy fuertes. Y las otras que son enfermedades también muy fuertes son las enfermedades no degenerativas, pero son del sistema nervioso central. Cuando es de Alzheimer o demencia senil, que tus órganos están perfectamente bien. No tienes colesterol, no tienes diabetes, no tienes, a lo mejor quizás tengas algún dolorcillo, pero tu cerebro poco a poco se está deteriorando y entonces llegas a perder la memoria y ya no reconoces a las personas con quienes vives, ya no reconoces a tus hijos, sí, o ya no los identificas. Entonces ese dolor para los familiares es tremendo, porque ya, decir, mi mamá ya no me reconoce, ya no sabe que soy su hija, o jugamos a la comidita y piensa que somos las amiguitas de la secundaria, porque ya su memoria solamente recuerda hasta la adolescencia. Entonces son difíciles. Y por aquí, supuesto, perdón que te interrumpa, el acompañamiento, por ejemplo, ¿es únicamente para el paciente, por decirlo así, o también para la familia? No, absolutamente. Caso. El acompañamiento es en general para la familia, principalmente para la familia, y es escucharlos, saber cómo están, inclusive tocarles la mano solamente y decirles, aquí estoy, tú siente la persona tu calidez, vaya, tú transmites eso, porque llevas a Dios contigo, no sé, y se manifiesta mucho en la aceptación, porque te dan un agradecimiento de no se sienten solos en esa situación, sea por el enfermo o sea porque es familiar del enfermo. Es muy importante eso. Y también a veces a las personas, a los familiares, pues están acostumbrados a vivir esa rutina con el papá o la mamá, pero cuando lo sacas un poco de su rutina y platicas, no sé, de un libro o un chiste o alguna cosa totalmente irrelevante, también eso es estimulante, porque entonces no nada más existe vivir en la enfermedad o vivir con la enfermedad, sino también la vida tiene otras cosas muy interesantes. Y pues los enfermos que viven con cáncer, ¿no? Que tienen hay cáncer de todos tipos, páncreas, no sé, mamarios, etcétera. Y algunas personas sí logran sobrevivir, pero aunque sobrevivan, también tienen esa, no sé, incertidumbre, miedo.
y problemas psicológicos porque estoy enfermo de cáncer, que no sé si me voy a morir mañana, es incertidumbre exactamente. Entonces, depende mucho de la enfermedad. Por eso es que sí hay que capacitarnos y poder identificar de qué estamos hablando, ¿no? Sí, o sea, a ver en qué te vas a enfocar en Sí. sí, ¿no? Porque a lo mejor es el tema físico, pero a lo mejor es más el tema emocional o tal vez es más el tema psicológico, ¿no? Y también pues el tema geriátrico. Claro. También, que eso también es un poco difícil porque nadie está preparado para envejecer. Sí. Nadie está, los abuelitos finalmente necesitan cuidados completamente diferentes. muy diferentes. Entonces, ahorita voy a hacer un comercial, acabo de terminar un diplomado de geriatría y gerontología y donde te dan todas las especialidades, fisioterapia, cardiología, el estómago, todas, inclusive respiración cardiopulmonar, cómo puedes ayudar a un abuelito. Entonces realmente, o sea, sinceramente agradezco mucho a este grupo de geriatras y gerontólogos del Estado de México que tienen esta misión de formar a los doctores, a los licenciados gerontólogos, a enfermeras, porque la asistencia a un adulto mayor les cambia la vida, terminan mucho mejor. Si yo no hubiera tenido esta capacitación en geriatría, no hubiera podido ayudar a mi mamá de la manera en la que ayudé los últimos 6 meses cuando estuvo postrada e inmovilizada mucho tiempo. Entonces es muy, muy importante también los ancianitos. Muy bien. Bueno, ¿se tiene una comprensión clara de la diferencia entre la salud mental y la atención clínica? Sí, cuando hablamos de salud mental, podemos hablar, como ya lo habíamos mencionado, cuando el sistema nervioso central, las células neuronas se van degenerando paulatinamente y hay diferencia. Puede ser demencia senil o puede ser un Alzheimer. El Alzheimer te puede dar a muy temprana edad y la demencia senil, bueno, pues poco a poco las células se van muriendo. Pero esa es una parte de la enfermedad mental. Otra enfermedad mental también, y que eso está más evidente, pues algunas personas tienen problemas psicológicos muy fuertes que llegan a tener crisis y esto viene por quizás pensamientos mucha angustia, mucho estrés, muchas preocupaciones. Todo eso se va acumulando y llega a saturar un poco el estado mental que te genera dolores de cabeza muy intensos, inclusive muchas complicaciones. Por eso es que tienes que, bueno, es que la enfermedad mental es difícil, cuando te lo comentaba hace rato, no soy experta, ni mucho menos, pero sí el apoyo de platicar, el apoyo de escucharnos, de decir, de tener esa sensibilidad de, aunque sea, puede venir una persona a vernos en la iglesia y empezarnos a platicar, es que mi marido, es que esto y esto y esto y esto, o mis hijos, o me pasó, o el carro, o el trabajo, o aquí o allá, y el simple hecho de que ellas empiecen a vaciar sus pensamientos ayuda bastante y se va aligerando un poco la carga de la enfermedad mental y entonces ya no creas depresión, ya no caes en angustia, ya no caes en tristezas crónicas y cosas por el estilo. Entonces sí, el acompañamiento, podemos hablar que para aliviar un poco esas enfermedades mentales, que no somos doctores y esto no se cura con una medicina, pero sí puede ayudar la escucha. El no sentirte solo, el no sentirte solo. A lo mejor estoy aquí. Sí, ¿no? Así es. Y no es el cafecito con las amigas, sí, claro. Y no es la chorcha con los cuates el viernes en la tarde, no, es realmente sentarte con esta persona a escuchar. Porque cuando te hablan de un duelo, por ejemplo, se me murió mi hijo, se murió mi mamá, se murió mi hermano, dices, wow, esa es una enfermedad mental, pues si no lo atiendes, si no lo procuras, si no lo platicas, te puede degenerar en una depresión crónica muy, muy fuerte. Y ahí estamos hablando de cosas ya diferentes. Entonces, el acompañamiento, la escucha, también es importante en esta pastoral. Muy bien. ¿Cómo es que se acompaña al enfermo como tal? Uy, eso es muy bonito. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad es que me gusta mucho. Tiras, pues un enfermo huele mal, un enfermo a veces pasa mucho tiempo en cama,
un enfermo, no sé, ya no se le puede lavar los dientes. Entonces, toda la presencia del enfermo quizás repele un poco. Y sobre todo que pues es muy triste ver a una persona enferma, aunque se pueda mover, pero el simple hecho de ayudarlas con cómo están con el bastón es un esfuerzo impresionante, el dar un paso cuando estás con el bastón, con la andadera, con la silla de ruedas, empujar a un enfermo, no es una cosa, pero si te acercas con, no sé, me gusta mucho porque sensibiliza todo tu ser. ¿Y cómo le haces para poder hacerlo? O sea, te pregunto porque, pues sí, se escucha muy bonito, ¿no? Y yo lo escucho y digo, ay, sí, pero tal vez yo no puedo, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú lo sobrellevas? ¿Cómo es, o sea, realmente tú qué crees, en dónde está esa fortaleza para que tú lo puedas hacer? Sí, entiendo la pregunta, me estoy acordando de un momento. Yo también tengo, de hecho, o sea, no estoy completamente diagnosticada, pero tengo el síndrome del cuidador cansado, el burnout, que le llaman. Porque, pues, cuidar día y noche a un enfermo no es, pues, no es que no sea placentero, pero no es una tarea fácil. No es una tarea fácil, entonces, pero ante esta, no sé, ¿cómo responderte esta pregunta? Quizás poniéndote un ejemplo. Dices, ¿dónde te salen fuerzas? Ya no, con un cuidador cansado, ya no las tienes. Estás completamente agotado. Entonces, me acaba de pasar ahorita en diciembre y lo voy a contar como experiencia personal. Me disculpo si se me quiebra la voz. Mi mamá ya empezó con esta fragilidad importante desde julio de este año. Ya tenía varias caídas y ya estaba muy, muy, muy deteriorado su cuerpo. Pero desde julio ya no pudo caminar. Entonces, viví el proceso de la fragilidad, es pues dejar de moverse primero y luego es inmovilización y finalmente es postración, cuando ya no pueden más caminar. Pero sin embargo estaba lúcida, completamente lúcida. Era impresionante que se sabía la hora, la fecha, el programa de la televisión. O sea, nunca perdió mi mamá lucidez absolutamente. Y yo ya estaba cansada porque tenía un cuidador en la mañana, una cuidadora en la tarde y yo tomaba el turno de la noche y la madrugada. Entonces, pero en la mañana yo hacía cosas, en la tarde también hacía cosas, que el súper, que esto, que los pagos por aquí, por allá. Y ya cuando se iba la cuidadora a las 7 de la noche, pues era mi turno, darle de cenar, cambiarla. Teníamos una rutina, no quiero aburrir a la audiencia, pero me tenía que esperar hasta que ella durmiera como a las 10, 11 de la noche y acompañarla para que no se sintiera sola. Tenía oxígeno permanentemente mi mamá. Entonces, día y noche. Y ya, o sea, la verdad es que las últimas veces era, mamá, por favor, ya, duérmete. Por favor, ya no aguanto más, ya estoy cansada, mi espalda. También tengo mis problemas físicos. Y me acostaba, pero a las 1 de la mañana, Gris, cámbiame el pañal. Y ahí va Gris a cambiarle el pañal. Y luego otro día, ¿no? Gris, tengo ganas de vomitar, tráeme una. Y otra vez Gris. Entonces llega un punto, como bien lo dices tú, en el que ya no puedes, dice, Señor, o sea, dame fuerzas porque no sé cómo seguir adelante. Y pasó que el domingo 21 de diciembre, la acuesto, la bañé, la cambié. Estuvo muy pesado ese domingo, solitas las dos, porque los domingos no tenía cuidadora, entonces me toca todo el día juntas. Y la acuesto, me voy a dormir, me quedo a dormir en la sala porque está más cerca de la recámara donde está y tengo que descansar mi espalda porque sentada no puedo. Entonces, el lunes 22 a las 3 de la mañana empieza otra vez, Gris, ven por favor. Y yo así con un enojo,
tremendo de que ya, por favor, o sea, señor, no sé qué, enojo. Gris, ven, por favor, quiero verte. Hija, ¿dónde estás? Ay, voy, mamá, ahí voy. Me tropecé con la mesa de la sala, me piqué con el vidrio. Llegas, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? El ventilador. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? Y me dice, me abraza, feliz cumpleaños. Ya ves, te quería papachar. Dijo, es hora de celebrar a mi niña. Solo te quiero dar un abrazo de cumpleaños. Y me quebré. Pero entonces, esa es la fuerza, ¿sabes? Que incluso cuando ya estás agotado, cuando ya tienes todas tus energías vencidas completamente, sale a la luz eso. Y te llena, o sea, ¿cómo no? Me imagino, soy mamá, pero, o sea, cuando un hijo te dice mamá por primera vez o te da una alegría tan grande, no puedes no sentir. Claro. Y esa es la fortaleza, ahí es donde toda la misión y todo el esfuerzo y todo el trabajo se dice, o sea, vale la pena. Así es. Vale la pena. Entonces, imagínate, ya no podía ni siquiera, no se podía levantar, muy difícil. Y que se esperara hasta ese día para decirme feliz cumpleaños, quiero darte un abrazo. Y fue el mejor abrazo, el último, el mejor. Sí. Muy bien. Bueno, hablando sobre esta cuestión de la pastoral, ¿cuáles crees que son los desafíos que los agentes de la pastoral de la salud enfrentan? Muchos. Primero, pues la religión católica no es la única religión católica. Entonces, a veces las familias no tienen conocimientos. Decir ignorancia es muy fuerte, pero el valor que tiene el sacramento para un enfermo es muy importante. Así Entonces, las personas que no están cerca de la iglesia, que no conocen, que no tienen esta formación, pues no le dan importancia. Entonces, a veces te bloquean la entrada. Y no te están bloqueando la entrada a ti, se le están bloqueando a Dios. Sí. Y le están bloqueando la salvación a su paciente, a su enfermo. O la sanación espiritual, que es algo muy importante. Eso es uno de los grandes desafíos, que quizás no tenemos o no hay una formación para muchas personas, o no quieren aprender el sentido salvífico del sacramento y de la importancia que es para un ser que está doliente, que está sufriendo, que está padeciendo, porque la enfermedad es individual. Solamente la persona que está enfermo sabe exactamente cuál es su dolor. Entonces, cuando llegas y les ofreces la comunión o el viático, les das un alivio. No se sienten como Dios está conmigo y Dios me acompaña en esta enfermedad, no estoy solo. Es algo muy, muy hermoso. Pero las personas no lo saben. Te bloquean también el acceso a veces en los hospitales. Era algo que estaba platicando. Yo sí tuve la fortuna de poder tener acceso al sacerdote en el hospital, porque, bueno, hice muy buenas relaciones públicas con los directivos del ISSSTE, me conocían bastante bien. Todos, creo que tuve 5 directores y a todos me conocían quién era Griselda, quién era su mamá, y viene otra vez doña Gris, ahí viene otra vez doña Gris. Entonces, lo que doña Gris necesite, adelante. Y nunca me pusieron ningún pero a doña Gris y a Gris. Pero sí, a veces, por ejemplo, en pandemia, sí había un bloqueo de que no se podía entrar porque no podían arriesgar la vida del sacerdote en un área donde había contaminación, porque entonces estábamos causando más enfermedad. No, entonces depende mucho de la institución. Eso también, o sea, la puerta de entrada a veces no te la abren para poder llevar el sacramento. Pero siempre con, pues no sé, con una buena disposición, con
con buen discernimiento, razonamiento de por qué se tiene que llevar o por qué es esto, o a petición del enfermo, ¿no? También es importante. Ok, muy bien. Perdón, y otra cosa muy importante, sí, eso es, hay que señalar, es algo muy importante, que a veces, y me pasó muchas veces, que te hablan los parientes del enfermo o el familiar: mi papá se está muriendo, necesito un sacerdote para llevárselo al secano, al IMSS o al ISSSTE, donde sea. ¿Y cuál sacerdote? Domingo a las 8 de la noche, ¿qué sacerdote está dispuesto? Entonces ahí me tienes buscando ¿quién puede acompañarnos? Y estoy con Padre 1 y Padre 2 y Padre 3 y no contestan, y esto y hasta que finalmente Dios es grande, nunca me ha cerrado las puertas, la verdad. Pero sí, agradezco mucho a aquellos amigos sacerdotes que siempre han estado dispuestos a acompañarme a llevar la comunión a un enfermito en los hospitales, porque sí es necesario hacer conciencia también de los sacerdotes que el Señor nos llama y no tenemos fecha ni hora. Así es. Entonces a veces sí es importante, y hay sacerdotes que tienen toda la disposición, y hay otras personas que pues no están no están disponibles en ese momento, pero sí es importante también ese apoyo de parte de ellos. Muy bien. Bueno, pues te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo crees que podemos integrar al Ministerio de la Salud en las actividades parroquiales actuales? Es muy buena tu pregunta, y me gusta mucho eso, porque también todo esto es formación. Y normalmente nos vamos por las cosas más fáciles: la catequesis de los niños, nos vamos por la catequesis de los adultos, el retiro de novios, no sé, no quiero, como tú sabes, no quiero aleccionar a nadie, pero hay diferentes dimensiones: profética, litúrgica y social. Entonces, en la profética están todas las catequesis, lo que es evangelizar, todo eso. En la litúrgica está el servicio de la iglesia, lo que es, la Eucaristía, y aquí es donde se trabajan los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, que llevan la comunión externamente, o los ministros instituidos, o bien los sacerdotes. Y la pastoral social, que es todo el resto, no todos los demás. Incluso en esta pastoral entramos nosotros, los de la pastoral de la salud. Sin embargo, a mí una de las cosas que me fascinan de la pastoral de la salud es que lleva las tres dimensiones: litúrgica, profética y social. Porque al llevar la comunión, no nada más es ándale, tómate, te doy el cuerpo de Cristo. No, al contrario, tienes que hacer que el momento se preste y hacer la presencia de Jesús en el enfermo. Y que ese templo sagrado, porque catequizando nuestro párroco representante de la Pastoral de la Salud, del Padre José Juan Sánchez Jácome, nos habla mucho de que entrar a la habitación de un enfermo es pisar terreno sagrado. Y eso viene de un libro de la hermana Susana Lúa. El enfermo se llama este libro. Estás pisando tierra santa, estás pisando la zarza ardiente. Cuando Moisés en el ¿sí es el Éxodo o es sí, no sé si es el Éxodo o el primer libro? Vamos a checar. Lo chequemos, perdón por la ignorancia. Cuando Moisés se enfrenta a la zarza ardiente, y Dios le dice: estás pisando, descálzate, porque estás pisando, quítate los zapatos porque estás pisando tierra santa. Es cierto, eso es el enfermo. El enfermo está que arde y está vivo y no se está muriendo. Eso es un enfermo. Entonces, cuando llevas la comunión, pues tienes que hacer toda esta solemnidad, tienes que hacer una celebración eucarística en la cama del enfermo, en privado para él. En privado para él, exclusiva. Y tiene que llevar los ritos litúrgicos, exactamente, el pedir perdón, el invocar a Dios, hacer un acto de contrición, hacer una lectura bíblica, hacer una pequeña reflexión. O sea, lleva una secuencia litúrgica. Y es muy importante que eso se manifieste para que las personas que estén ahí acompañando sientan esa presencia y se viva que Jesús está vivo y está visitando a este enfermo y lo está sanando con su presencia. Es algo maravilloso. Claro.
Y después viene la parte social, que ya quieres si quieres el acompañamiento, no se llama de socialité, pero es de estar con la familia, de cobijarlos, de hacerlos sentir que aunque estén en la cama del enfermo, aunque estén ahí solos, están acompañados por toda la comunidad de la iglesia. Y yo tuve la bendición de que aunque mi mamá los últimos 6 meses ya no salía a servicio, pero porque pues estaba permanentemente con mi mamá, ella. pero vino la comunidad a ver a mi mamá y le trajeron la comunión y doña Gris esto, y se sentía mi mamá porque todas las Se sentía amigas acompañada, todas las amigas de Cáritas, las amigas de Iniciación Cristiana para Adultos, todas las compañeras que mi mamá les tocó el corazón en algún momento, pues estaban ahí y no se sentían, pues es muy penoso también para un enfermo recibir invitados, porque ya no estás con el chino y la pestaña y el lipstick y todo así puesto, ¿no? Sí, estás en la intimidad de tu hogar, ¿no? Así es. Y el hecho de que venga la gente a verte así es visitar la tierra santa, la tierra sagrada de un enfermo. Muy la bien. zarza ardiente. ¿Los feligreses tienen acceso a medicamentos o transportes para citas médicas? No, esa pregunta, bueno, vamos a explicar unas cosas. Primero. Ahorita que estamos en el año, hacemos otro comercial, estamos en el año de la pastoral social. La Arquidiócesis de Jalapa este año 2026 está celebrando el año de la pastoral social, y en la pastoral social hay varias dimensiones. Una de ellas es la pastoral de la salud, otra es la pastoral penitenciaria, ambiental y Cáritas. Cáritas y pastoral de la salud siempre han trabajado mano a mano, pero esto de los medicamentos, la verdad es que es Cáritas quien se encarga de recolectar los medicamentos, y Cáritas tiene agentes de su dimensión en algunas iglesias donde tienen dispensarios, y ahí se les da algunos medicamentos. Ahora, hay medicamentos, estos medicamentos, algunos son muy caros. No sé exactamente, Cáritas, si tiene acuerdos con algunos laboratorios o farmacias para esos medicamentos, porque obviamente no pueden ser caducados. Y los medicamentos que nos dan a los pacientes en el ISSSTE son medicamentos por el gobierno. Entonces tampoco podemos lucrar con esos medicamentos. No sé si cobran por los medicamentos o no, y no sé exactamente cuál sea de qué manera se dispensan. Si puede llegar un paciente con su receta de losartán o de ¿cuáles son estas? Hidroclorodiazida, no sé. Lírica, pregabalina, de esos medicamentos que son tan comunes para los enfermos. No sé de qué manera se les surtan a estos pacientes, pero la mayoría de las veces son donados. Los medicamentos que recibe Cáritas son por donación, ya sea de muestras médicas de los doctores o porque las instituciones les proveen estos medicamentos, o a veces los adquieren. Entonces, Cáritas es la que se encarga de eso. Pastoral de la Salud, por ejemplo, en el servicio que yo ofrecía en la Rectoría de los Corazones cuando estaba como titular de la Pastoral de la Salud, ahí teníamos recibíamos los medicamentos y nosotros se los llevábamos a Cáritas. Esa es una. Y la otro servicio que ofrecíamos era pues toma de signos vitales. La presión, la glucosa, el termómetro, simplemente para checar que hay personas que llegaban con altísimos niveles de presión, altísimos niveles de glucosa, y entonces sabes que vayas a checar, porque es importante que se haga estos, o lleve sus análisis, etcétera, etcétera, con un doctor, porque eso ya rebasaba un poco el servicio, ¿no? Ya tenía que ser una atención médica, para que no se podía recetar ahí directamente al paciente. Entonces, esos son los desafíos. Es un servicio, es un apostolado de ayuda para mejorar su salud. Y también hay la parte de prevenir la salud, que es pues coma bien, nutrición. Dábamos algunos, por parte de la Pastoral de la Salud, dábamos algunas conferencias de tanatología, de fisioterapia, que también es básico, y de la salud, y también psicología, que esos eran importantes. Entonces, esa era la ayuda que la Pastoral de la Salud les provee, pero ya la cuestión de medicamentos, medicinas, doctores, quizás está enfocado en otra dimensión, y
hasta donde yo sé, Ajá. nuestra dimensión de Cáritas es muy buena en ese rubro, entonces no interferimos el servicio. Uh-huh. Muy bien. Oye, ¿tú cómo equilibras tu vida personal con el apostolado? ¿Mande? No, pues no. No hay. Bueno, sí. Platícanos cómo, para que sepamos que sí se puede. Sí, sí se puede. Definitivamente sí se puede. Lo que pasa es que, pues, mi vida era mi apostolado. Yo tenía en casa, en casa tenía mi apostolado. Cuando platicaba con sacerdotes para desahogarme un rato, me decían, salte a caminar, haz alguna actividad que te guste para ti. Pero realmente poco me daba el tiempo para mí. Es cierto eso. Sin embargo, bueno, iba a nadar y tenía mis horarios para nadar, entonces ya tenía acordado con mi mamá mis horarios de natación. Tienes que despejarte un rato, tienes que poner un poco de distancia y pensar en ti. No es ser egoísta, pero date un momento para ti. Tengo 2 cachorros, entonces ellos son la alegría de mi casa y con ellos todo lo que sea tristeza, todo lo que sea angustia, dolor, pánico, ellos son tan lindos que... Un apapacho, tan solo estarlos acariciando, sí, ¿no? definitivamente. Entonces, tienes vida, ¿no? Así es. Tienes vida. Y ahorita, bueno, pero si tú te quieres, bueno, quizás el 80% de mi tiempo era mi mamá, en todos los sentidos. Y el 20%, pues lo que me restaba era, no sé, irme con unas amigas, ir al cine. Sí lo puedes hacer, sí lo organizas. Y cuando estás en el trabajo pastoral, bueno, cuando mi mamá, antes de que cayera en esta fragilidad extrema, pues el trabajo era los domingos. Entonces, a veces venía mi hermana a cuidarla o venía mi hermana a quedarse con ella. Yo podía irme a hacer mi labor de pastoral a la iglesia. Solamente es organizarte. Sí, exacto. Gracias. No, es que a veces dejamos todo porque nunca hay tiempo para X cosas. Es que nunca tengo tiempo. Pues no, si no te haces el espacio, no, si sí no te lo das, si organizar. no te organizas, pues no hay manera de. Y te voy a decir para todo que me fui a Tierra Santa. Sí. Cuéntanos. ¿Cómo iba a dejar a mi mamá a Tierra Santa? De hecho, pues me invitó, no voy a decir quién, pero ya sabes la persona que me invitó. Un grupo hacen este tour de Peregrinos México. Uh-huh. Y era una visita con un sacerdote espiritual. Entonces, ¿cómo no ir? ¿Cómo no ir? Pero el remordimiento, o sea, la remordiencia, así, sí, las dos cosas, remordimiento y de conciencia, la remordiencia de, ¿y quién se va a quedar con mi mamá? ¿Y quién la va a cuidar? ¿Y qué voy a hacer con ella? Y yo no, pues no. Y de hecho, otra anécdota, mamá, perdón. Ya tenía pagado el boleto, ya tenía comprado, ya estaba la maleta hecha, casi creo. Y salíamos, ya estábamos organizados de que nos íbamos el domingo, el avión salía el lunes y eran 20 días, del 10 de septiembre al 20 de septiembre del 2000, no me acuerdo, 22, 23. Y cual que el jueves previo al domingo de salida, mi mamá se cae y se rompe el hombro. Y nos tocaba hemodiálisis el viernes, entonces con la lágrima y con la pena le dije a mi amigo sacerdote que me invitó, padre, ya no voy a ir. Y yo así que, ¿cómo le digo? Padre, ya no voy a ir. No, pero ¿cómo? No, pues es que mi mamá esto. O sea, es que cada vez que quiero hacer algo por mí misma, me pasan estas cosas con ella. Y pues no me puedo decir. Pues vino el padre a ver a mi mamá a las 11 de la noche de ese día. Doña Gris, o sea, por favor, Griselda tiene que ir a ese viaje. No, sí, ya le dije que se vaya, pero es que si usted, ¿cómo se va a ir sin usted? Etcétera, etcétera. Porque el padre me dijo, tú vas y consíguete un enfermero, pero tú vas. Y de hecho, es una anécdota real.
la vida, Dios te va abriendo los caminos y Dios te presenta las personas indicadas. Las personas indicadas en el momento indicado, a la hora indicada. Y en cuestión de 24 horas conseguí un enfermero para que se quedara con mi mamá. Y fue el enfermero. Que yo creo que estuvo mi mamá mejores manos con el enfermero. Con el enfermero que conmigo. con Gris. Pero me dio tanta paz de que, bueno, ya tenía con quien se quedara mi mamá. Tenía la persona que la cuidaba en la mañana, su enfermero que se iba a quedar con ella los 10 días. Esos 10 días que iba a estar ella ahí. Y yo felizmente me fui pues a Tierra Santa, a Belén, a Jerusalén, a Jericó, Galilea. Pues vas a tener que venir a otro programa a contarnos todas esas historias. Porque ya nos dejaste bien, así todos picados. Gracias. Y bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido. No quisiera que eso pase, pero ¿puedes decirnos cuál es el mensaje que te gustaría transmitir a nuestros oyentes sobre la importancia de la fe en la vida diaria? Uy, pues no sé, no soy nadie. La verdad es que no soy nadie para decir. Mi experiencia es muy chiquita comparada con las experiencias de muchas otras personas. No, hay muchos testimonios mucho más valiosos y muchos más importantes que no demerito el mío, pero, o sea, personas que han realmente sacrificado muchas cosas o vivido muchas experiencias o sufrido mucho y que de repente sienten la mano de Dios que los toca, que los abraza, que los abriga y dices, o sea, gracias Señor porque estás conmigo, gracias Señor porque nunca me dejas sola, gracias Señor por este momento tan grande y sentir tu presencia. ¿Cuál es el mensaje? Pues es que para mí es que todo es Jesús. O sea, no sé. A lo mejor mis amigos, los que no están en este camino, dirán, ay, Gris, eres una mocha. O estás muy involucrada. Pero realmente cuando sientes, cuando vives, cuando lo experimentas, cuando te toca tu corazón, no puedes decirle que no. Simplemente no te puedes. Y no estoy diciendo falsedades, tuve muchas, y no soy una santa tampoco, o sea, ni soy una perita en dulce, también tengo mi carácter, mi genio, y digo malas palabras, y soy humana, simplemente soy humana. Pero cuando se trata de la espiritualidad, yo sé que Dios está conmigo, y yo sé que Dios, que Jesús, que María me cuidan, me abrazan, en todo momento. Yo no hubiera podido ser capaz de cuidar a mi mamá, de sufrir el deceso de mi papá, si Dios no hubiera estado conmigo. Entonces, realmente, pues el mejor consejo es acercarse a Dios, empezar a fortalecer tu fe, cultivarla, porque es una semilla que va creciendo y va creciendo y va creciendo a través de la oración, o sea, puedes escuchar muchas versiones diferentes que hay, no sé, sacerdotes pederastas y que a lo mejor no me cae bien el sacerdote o que me hizo fuchi, muchas versiones, pero Jesús no está en las personas. Así es. Jesús está en ti, y si tú lo buscas, si tú lo llamas, si tú realmente lo puedes ver, lo puedes sentir y puedes tocarlo también. Entonces yo agradezco mucho que esté en mi vida, que me haya llamado para este camino. No hubiera podido cuidar a mi mamá si no hubiera tenido a Jesús en mi corazón. Entonces, la invitación es esa, la invitación es que yo te puedo hablar del pastor de la salud horas y te puedo decir es el mejor carisma y es la mejor pastoral, pero cada quien tiene diferentes vocaciones. No sé, a lo mejor te gusta proclamar, a lo mejor te gusta leer o quieres o cantar también en los cantos. Simplemente acércate y hazte presente y transmite eso con tu familia, transmite eso con tus hijos, con tus papás, que sientan ellos. Y no es el hecho de nada más, ay, es que tú vas a la iglesia, porque luego te dicen, es que vas tanto a la iglesia y mira las palabrotas que sacas, ¿no? No tiene nada que ver eso. Así es. No tiene nada que ver. Es simplemente acercarte, aprender, conocer, porque a la vez
al aprender a formarte y tener esta curiosidad de leer, esta curiosidad de aprender, no nada más está Jesús en la Biblia, también en las encíclicas. Yo creo que me he vuelto fanática de todas las encíclicas de los sacerdotes a través de los estudios. Es para poder entender mejor esta pastoral, tomé el diplomado de Pastoral de la Salud de la Universidad Pontificia, y también tomé el diplomado de Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión en la Universidad Pontificia. Y tengo mi diploma de escuela básica de mi decanato centro y todo esto. Y a través de estos estudios, que sí, el libro fundamental, la base fundamental, la palabra es lo más importante, pero también la interpretación que los diferentes papas o los sacerdotes dan al respecto, inclusive libros de gente que está muy muy consagrada y muy comprometida con la iglesia y con su fe, también esos son inspiracionales y te pueden ayudar para formarte en este. Entonces la cuestión es buscar cuál es el carisma en el que tú puedes servir, cuál es el carisma en el que tú puedes encontrar ese llamado. Y yo te garantizo que con el hecho de ayudar, porque tampoco se trata de la despensa de los domingos, no, es implicarte, es acción social, es meterte en esto, pero con una fe y con una formación bien fundamentada. Sí, no nada más de que hay porque mi mamá, porque mi abuelito, porque mi papá, porque ellos lo hicieron, no, ¿por qué tú lo quieres hacer? Sí, es una cuestión personal. Así es. Bueno, ¿qué te gustaría que los oyentes se lleven de tu historia? ¿Y cómo crees que puedes inspirarlos? Ay, no sé. No sabes. Esa te la vamos a contestar nosotros. No sé, no te digo, no. Agradezco mucho la invitación, agradezco mucho que quieran escuchar esta conversación, esta charla tan bonita, la invitación, en fin, porque pues tú haces la labor, pero nadie se da cuenta. Y hay muchos agentes de pastorales que hacen la labor y no nadie los ve. Nadie los ve. Y es una labor secreta. Y entonces ofrezco esta charla por todos esos agentes de Pastoral de la Salud que escuchen esto y que hacen esa labor día con día o domingo a domingo cuando llevan la comunión a los enfermos. Y nadie se entera de a qué enfermo visitaron, a qué horas fueron, qué les pasó, si se fueron en camión, si había transporte, si fueron caminando. Pero el hecho de llevar esa misión, llevar al Señor a esa persona que no puede acercarse a la iglesia, pues es algo muy, 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 es una labor muy, muy hermosa. Entonces, como lo dije y lo creo firmemente, si tú puedes, cualquier persona lo puede hacer, solamente es que tengas empatía, compasión, entusiasmo por hacer este servicio. No cabe duda que es la satisfacción. Ahorita, bueno, ya concluyendo lo de mi mamá, pues ya terminó su trayecto de vida aquí, pero su desenlace fue muy hermoso, porque se murió en casa, en paz. Puedo decir que no estábamos solas, estaba la presencia de Dios ahí, y esa satisfacción, esa tranquilidad y esa paz, nadie me la puede quitar, nadie. Es una bendición muy grande hacer este servicio con amor, porque eso es todo lo que necesitas nada más para hacer este servicio, amor. Amar el servicio, amar al prójimo, amar al enfermo. Y es una labor muy hermosa que Jesús nos la enseñó. Entonces Él es el gran maestro. ¿De quién más podemos aprender? Qué bonito cierre le diste a nuestro programa. Bueno, pues hemos llegado al final de Voces de Fe. Agradecemos muchísimo tu presencia. Esperamos que regreses pronto. Le da risa porque no se quiere ir, yo sé. Pero pues así es el tiempo de la televisión. No, ya me trajeron, quién sabe si regrese. No. Bueno, pues ¿te quieres despedir de nuestra audiencia? Sí, primero que nada, muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a todo el equipo de Kyrios Radio. Gracias por la invitación. Humildemente lo digo.
ha sido una dicha. Yo venía muy nerviosa, venía con mucha angustia de, no sé, desde la mañana dije, fue todo el día pensar en qué voy a decir, pero simplemente me sentí relajada. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Ojalá y esta pequeña plática inspire en algo en este servicio. Estamos colaborando. En cualquier iglesia hay un agente de pastoral de la salud que puede indicarte cómo hacerlo, y si no, pues aquí tienen en Quirios también mi teléfono por si quieren alguna información adicional. No es propaganda, pero gracias. Pero ahí está el comercial. Por escucharnos, gracias por su interés. Va a haber más, sí, ese sí es comercial. Va a haber más. Esto no se acaba aquí. Estamos en el año de la pastoral social y tenemos que hacer promoción de todas las actividades que hacemos en esta pastoral para el bien de la comunidad. Gracias. Muy bien. Agradecemos la confianza y apoyo a Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, arzobispo de esta arquidiócesis de Jalapa, Veracruz, México, al director de comunicación social, presbítero Juan Beristain de los Santos, al director y productor de Quirios, el centro de la radio, Jorge Guillermo Virués, a Nayeli García y Dafne Ábrego en los controles de cámaras y redes sociales. Les invitamos a seguir el programa a través del canal de YouTube, Quirios, el centro de la radio y Radio Internet. Soy su hermana en Cristo, Montserrat Rocha. Que Dios les colme de bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Adiós. Nos vemos.